Continuando con la serie de videos complementarios sobre el curso de Aspen HYSYS nivel básico intermedio, en esta ocasión vamos a describir o vamos a ver el capítulo 3, procedimiento de simulación. Para ello vamos a ver los principales pasos sugeridos para poder modelar en Aspen HYSYS. Dentro de esta, entonces, iniciamos rápidamente con el contenido de la misma. Para ello, primero vamos a hablar sobre la parte de introducción, luego descripción de los pasos, guardar el proyecto, tipos de extensiones, un ejemplo que es propuesto para los participantes y 2 actividades a desarrollar. Para ello, entonces, iniciamos con la parte de procedimiento. Dentro de los procedimientos de simulación se proponen los siguientes pasos para poder modelar en Aspen HYSYS. Esto no es que deben seguir al pie de la letra, ¿no? Sino es una sugerencia para que ustedes, cuando están iniciando a manejar el programa, entonces pueden seguir estos pasos para poder comprender o entender de una mejor manera el programa. Entonces, primero, ¿qué es lo que hacemos? Iniciamos sesión, es decir, abrimos el programa como tal. Esto sería el paso 0. Paso 1, iniciar un nuevo caso. Paso 2, definir los componentes químicos que tengo en el problema planteado. Luego, paso 3, definir paquete de fluidos. Paso 4, definir propiedades adicionales. Esto se refiere a que si es que el sistema tiene reacciones o ensayos de destilación o entre otros. Si no, entonces se omite esta. Generalmente, muchas veces se omite dependiendo del problema que se esté modelando. Paso 5, vamos a definir el sistema de unidades que se está utilizando en el sistema. Luego, insertar y definir corrientes de alimentación, todas las disponibles. Paso 7, insertar y definir las operaciones unitarias que tengan el PFD. Luego, paso 8, definir análisis adicionales, es decir, muchas veces nos piden dimensionamiento de separadores, intercambiadores o algún análisis en específico, entonces acá se refiere a eso. Y por último hacemos el análisis general de la simulación y posteriormente hacemos los reportes correspondientes. Entonces estos son los 9 pasos que se simplifica para poder modelar en el HYSYS. No simplemente para HYSYS, sino esto también se puede aplicar en otros programas de simulación como Pro2, GenCAD u otros, ¿no? Entonces, dada eso, acá están los pasos tal cual como hemos descrito anteriormente. Y vamos a aplicar esos pasos en un problema propuesto. Para ello es el ejemplo resuelto 3.1. Dice modelar el proceso de una etapa de compresión como se muestra en el PFD de la figura 3.2 y determinar. Primero tenemos que generar la envolvente de la corriente 1, flujo de vapor de la corriente 2, determinar si el compresor de una etapa es adecuado para elevar la presión hasta 505 psia. Luego, ¿cuál es la potencia en HP que se requiere en el compresor? Posterior a eso, flujo de calor a extraer en el enfriador y guardamos la simulación en esta extensión, ya que esta es la extensión estándar de Aspen HYSYS. Una vez dada esa, entonces el PFD es esta, la cual vamos a modelar, que es una etapa de compresión. Tenemos un separador, estas son las condiciones de alimentación o las variables, presión, temperatura y flujo molar. Posterior a eso, los productos, el compresor y por supuesto el enfriador. Estas son las condiciones de salida. Y acá tenemos los componentes químicos, las cuales hay que definir. Dentro de estas, si observamos, tenemos un componente hipotético, la cual vamos a generar también con el programa. Dada eso, entonces iniciamos con el programa como tal. Para ello, cada vez que quieran ustedes iniciar un nuevo caso, siempre se van a ir a inicio, es decir, al inicio de su Windows, y desde acá buscamos con el nombre de Aspen HYSYS. Una vez escrito esta, en cualquier Windows, ¿no?, ustedes van a poder observar lo que tengan instalado, la versión. En este caso yo tengo 2. Iniciamos dando un clic, iniciamos el programa como tal, y acá va a iniciar la misma. Una vez iniciada, lo que hacemos es lo siguiente. Yo tengo ya abierta el programa, entonces solamente voy a seguir con esa, debido a que muchas veces tarda la misma, ¿no? Entonces acá ya tengo abierta. Como hemos descrito en los capítulos anteriores, los entornos de Aspen HYSYS, el primer entorno era el entorno de inicio. Este entorno incorpora, como hemos descrito, ciertos pasos, la cual desde acá es donde se debe iniciar sesión. Para iniciar sesión, entonces, o iniciar un nuevo caso, que es paso 1, desde acá le damos un clic y ya iniciamos un nuevo caso. Y el paso 2 es definir componentes químicos. En este caso, acá tenemos la lista y le damos en adjuntar y acá seleccionamos los componentes. Y de acuerdo al problema planteado, tengo los siguientes componentes: metano, etano, agua, nitrógeno, decano y por supuesto el componente hipotético. Entonces definimos las mismas.
metano y etano. Posterior a eso definimos agua. Una vez seleccionada agua desde el buscador, seleccionamos ahora nitrógeno, que era otro componente, y posterior a eso N-decano. Eliminamos y N-decano está en la lista, como se puede observar, y ya está. Una vez definidos los tres componentes, ahora generamos un componente hipotético. Acá podemos observar los tipos de componentes. En este caso seleccionamos hipotéticos y acá podemos crear los componentes. Antes de eso, si queremos crear un solo componente, debo cambiar acá a la primera opción. Una vez definida la misma, entonces creamos un nuevo componente. En este caso se denomina C3+. Una vez definida esta, me da el problema su temperatura de ebullición, que era 20 grados Fahrenheit, y le damos en estimar. Y para las correlaciones utilizadas pueden observar, y más adelante también se les va a explicar cuáles son las correlaciones específicas mediante la aplicación que se desarrolló por la empresa, que es ACPIN, que ya lo vamos a ver la misma. Una vez vista el mismo, vamos a adjuntar. Creado el componente, adjuntamos. Ya adjuntado, entonces el paso 3 era seleccionar el paquete de fluido. Vamos acá, seleccionar el paquete de fluido, adjuntamos. En este caso acá está el asistente del método más adecuado. En este caso es más adecuado sería Penn Robinson. Entonces seleccionamos, buscamos y Penn Robinson, ya está. Una vez dada la misma, paso 4 es definir propiedades adicionales. En este caso se refiere a ensayos de destilación. Si tengo en el problema reacciones químicas, tampoco tengo ensayos, entonces omito este paso, directamente al paso 5. Paso 5, en el entorno de simulación voy a armar. Primero voy a configurar mi escritorio de trabajo, o el entorno de trabajo, o entorno de simulación en este caso, y definimos el sistema de unidades. Acá podemos ver, por defecto siempre trae HYSYS 3 sistemas de unidades: FIELD, que es de campo, sistema internacional y internacional europeo. Entonces acá vamos a definir el proceso o el problema planteado. Se parece más al sistema inglés, seleccionamos esta y ya está. Una vez definido, armamos, o paso 6 es definir, insertar y definir corrientes de materia. Entonces le damos un clic a la corriente de materia, que es esta, doble clic y definimos las variables de operación. Para este caso observamos el problema y tengo 80, 100, 100, 100, y acá están las fracciones molares. Entonces definimos las mismas: 80 de temperatura, 100 de presión, 100 de flujo molar. Entonces ya definidas las mismas, definimos componentes ahí mismo, y acá es 0,8 o punto, depende cómo esté configurado su máquina. 0.1, agua es 0.04, este es 0.01, 0.02 y el último 0.03, y la suma me da 1. Entonces son las condiciones. Si gustan pueden observar el problema planteado. Ok, y ya tenemos corrido la corriente de alimentación. Paso 7 es insertar y definir las operaciones unitarias. En este caso tengo un separador que es vertical, luego tengo un compresor, posterior a eso tengo un enfriador. En este ejemplo solo vamos a ver cómo se modela. Más adelante en cada capítulo ya se describe o se analiza cómo está compuesta cada una de ellas, ¿no? Cuáles son las ecuaciones utilizadas y entre otros. Eso con la ayuda del programa o la aplicación que se ha desarrollado, como ya les he mencionado. Para ello, entonces, ahora definimos las corrientes. Una de las formas más fáciles es con control y sobreponer la flecha encima de la corriente y arrastrar. Hay un punto que aparece, como podemos observar, punto azul, y sobreponer, hacemos un clic y arrastramos al equipo que quiero conectar. Y de los equipos lo mismo, con control aparecen los puntos. Acá me dice que es producto líquido y acá me dice que es producto vapor. Entonces el producto vapor se va a ir al compresor, y acá sale líquido, y por acá del compresor sale al enfriador, y del enfriador directamente como producto, ¿no? Y si observamos, aparecen de color rojo estos equipos. Eso es cuando está de color rojo los equipos, significa que falta definir una corriente. Puede ser de materia o de energía. La de materia son estas, las de azul, y la de energía es esta de rojo, ¿no? Entonces en este caso faltaría una corriente de energía que suministra potencia. Entonces ya tenemos todo el sistema armado, y en HYSYS
automáticamente corre. Es una de sus grandes ventajas para poder modelar en Aspen Genesis. Mientras vamos definiendo datos, va corriendo la simulación. Y si el separador de igual forma toma las mismas condiciones de la alimentación, una vez definida, si observamos el PFD me dice que no hay caídas de presión en el separador, es las mismas condiciones y ya podemos ver o ya podemos seguir. La salida del compresor me dice que es 505, ya está definido, ya corre normalmente. Y acá en la salida del intercambiador me dice que la temperatura es 130 y la presión es 500, es decir, hay una diferencial de presión de 5 psi. Automáticamente el programa lo estima. Ahí podemos observar caída de presión 5 psi. Una vez definidas las mismas, entonces ya tenemos modelado el sistema con todos los pasos. Ahora paso 8 es definir o analizar propiedades adicionales, es decir, definir o insertar o análisis de propiedades adicionales. Esto se refiere a diferentes opciones que nos permite realizar Aspen Genesis. Acá podemos observar para corrientes, para diseño de equipos u otras, no tanto para casos de estudio. Por ejemplo, podemos optimizar el proceso y entre otros. En este caso me pide generar la envolvente. Si mal no recuerdo, vamos a ver nuestro problema de generar la envolvente a la corriente 1. Entonces vamos a generar la misma. Para ello es sumamente sencillo. Podemos hacer de dos maneras. Uno directamente desde acá, en envelope, y otro desde acá. En este caso seguramente ya se ha creado acá, performance, plots, y acá está la envolvente, como se puede observar. O si no, también podemos crear desde acá, análisis de corrientes, que es esta misma, acá está. Entonces hay muchas maneras de poder visualizar la envolvente, y esto nos permite describir. En el curso de termodinámica de hidrocarburos lo detallamos todo esto con mayor profundidad. Bueno, dada esto, entonces ya tenemos nuestra envolvente generada. La siguiente pregunta es flujo de vapor en la corriente 2. Para ello vamos a ver cuál es el flujo de vapor. Se genera una cantidad de líquido en el fondo, debe ser seguramente agua, si observamos. Sí, bueno, agua en un mayor porcentaje y otros componentes, N decano también, una pequeña cantidad. Y por el tope tenemos flujo molar 94,32 libramols hora. Entonces eso es el resultado. Luego determine si el compresor es adecuado para una etapa de compresión o hasta elevar a una 505, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? De que una limitante de los compresores es que la presión de descarga o la temperatura de descarga no sea mayor a 300 grados Fahrenheit. Es una limitante cuando uno inicia a diseñar. Entonces, para ello revisamos si la temperatura de salida es mayor a los 300. Sí, es mayor, pero no es mucho, ¿no? Entonces estaría adecuado, pero no está de más, digamos, ver un poco alguna factibilidad con respecto a este compresor. En este caso, si inserto una etapa más, entonces el costo se va a elevar, por lo tanto no sería adecuado a instalar, sino buscar tal vez un compresor que tenga mayor rango de holgura, o si no en la alimentación un poco más puedo enfriarlo, ¿no? Entonces eso sería algunas soluciones. En este caso la potencia en HP es 99, casi 100 HP es la que requiere el compresor. Una vez definida la misma, entonces me dice calcular la potencia. Bueno, esto ya hemos descrito. Flujo de calor extraído en el enfriador igual a la simulación. Entonces acá está flujo de calor extraído, ahí está en BTUs hora. También podemos observar fácilmente con estas opciones, ¿no? Que me permite visualizar fácilmente todas las opciones, tanto las corrientes y entre otros, también de equipos. Listo, dada eso, entonces serían las respuestas. Y una vez dada esta, vamos a modelar ahora la misma. Muchas veces cuando realizamos las simulaciones, el problema fundamental está en que no podemos ver cuáles son las correlaciones utilizadas. En este caso hemos utilizado Penn-Robinson, pero ¿cómo lo resuelve? Por ejemplo, acá seguramente hay constantes de equilibrio, podemos observar acá, y acá están las constantes de equilibrio, pero ¿cómo se calcula la misma? Y esto vemos en el curso de termodinámica. De todos modos, les adjunto para los participantes del curso la aplicación que permite ver estos pasos. Entonces ya vamos a ver esta parte en la segunda parte del video.